confinamiento. El día de hoy debo de decirles que estamos coordinando con los diferentes ayuntamientos todas aquellas acciones en las que podamos utilizar pues los recursos tanto económicos como materiales del Gobierno de la isla para coordinarlos y agradecer a los ayuntamientos de la isla también la implicación que están teniendo con esta labor de coordinación del Plan Insular de Emergencia. Hemos visto en estos días en la que las gestiones que se han hecho o se están haciendo por el Gobierno de la isla para fundamentalmente dotar de recursos y de medios a la sanidad canaria y a la sanidad majorera han dado sus frutos, de lo cual nos alegramos muchísimo porque eso haya sido así. Decirles que seguimos trabajando en esa misma línea, pero también debo decirles que deben de comprender que todos esos pasos que estamos dando tienen que seguir manteniéndose con el mismo sigilo y con el mismo nivel de gestión que hemos hecho hasta ahora. No se anunciará nada que no hayamos conseguido, pero les puedo garantizar que estamos trabajando en poder seguir teniendo de dotar recursos a la sanidad canaria, obviamente a la majorera, especialmente a la majorera, de todo aquello que se precisa y que ahora mismo en el mercado necesitamos para combatir esta pandemia. Además, en el día de hoy, una vez que ha concluido el Consejo de Gobierno habitual de los lunes del Grupo de Gobierno, toman las decisiones de la isla de Fuerteventura, se ha acordado la reestructuración completa del presupuesto del Cabildo de Fuerteventura para poner los recursos al servicio de la sociedad majorera. Serán líneas de actuación donde vamos a intentar diversificar la economía, no depender exclusivamente de la actual situación económica previa a la crisis COVID y además utilizar los impuestos de los ciudadanos que teníamos previsto para este año para ayudar a aquellas personas que realmente lo necesitan. ¿Cuáles son las personas que realmente lo necesitan? Pues aquellas que a día de hoy no están cobrando ninguna ayuda ni de subsidio de desempleo, ni tan siquiera el pago del desempleo por las prestaciones tanto de ERTE o como de ERE, a la que lamentablemente nos hemos abocado todos. Pero también vamos a ayudar a la pequeña y mediana empresa. Este Gobierno no está en contra de la pequeña y mediana empresa, sino al contrario. Quiere ayudarla, quiere fomentarla y lo va a hacer con sus recursos y con sus impuestos. No estamos en contra de ningún empresario ni de ninguna empresaria, sino todo lo contrario. Se crea riqueza y gracias a esa riqueza, esos impuestos son los que nos permiten a los responsables públicos que hemos optado a dar soluciones a los problemas y los que nos hemos enfrentado y hemos querido presentarnos a las elecciones sabiendo que podíamos y teníamos que aportar soluciones a la misma. Este grupo de gobierno entiende que aquí no se tiene que quedar nadie atrás. Por lo tanto, el destino de nuestros recursos tiene de ir a aquellas personas más necesitadas y, en segundo lugar, a aquellas personas que crean economía, que son las pequeñas y medianas empresas. Estamos también en coordinación con la FECAI. La FECAI es la Federación de Cabildos Insulares, es una asociación de donde están todos los presidentes de los cabildos insulares para que de forma coordinada y ordenada podamos poner los recursos de nuestros impuestos al servicio de nuestros ciudadanos en las diferentes islas. Estamos, obviamente, a través de esta FECAI, de esa Federación de Cabildos, coordinados con el Gobierno de Canarias y todo su Gobierno para marcar pautas de gestión a partir de la próxima semana con respecto a esos planes que nos puedan ayudar y deben de hacerlo para ayudar a las empresas y a los trabajadores de Canarias, pero desde luego también a aquellas personas que más lo necesitan en Canarias. En una región en la que el 60% de la población está por debajo del umbral de la pobreza y en una isla en la que no estamos en esos porcentajes de pobreza, pero también lo tenemos y, por lo tanto, nos vamos a seguir ocupando de la misma. De forma clara, saben que los planes de asistencia en el ámbito social han estado dando sus frutos, pero esos planes de asistencia son para aquellas personas que no tienen recursos, no para todas aquellas personas que lamentablemente también han colapsado las líneas creyendo que era un regalo. No se regala absolutamente nada, se ayuda al que no se puede. Por lo tanto, pido a todas aquellas personas que tengan retribuciones, cobren por sus prestaciones de desempleo o cobren algún tipo de sueldo, no colapsen las líneas porque aquellas personas que no los tienen, que los necesitan realmente, que los mayores los necesitan realmente, podamos atenderles de forma más rápida y eficaz. Decirles que a día de hoy en la isla de Fuerteventura hemos aumentado en un caso. Luego lo publicaremos y lo daremos en notificación, pero ha sido un caso en un contacto estrecho de una persona con la que ya lamentablemente también tenía el COVID. Por lo tanto, creo
que a día de hoy, desde el punto de vista de la situación sanitaria y de las medidas que vamos a englobar todas en una, vamos a contar también con las opiniones de todos y cada uno de las fuerzas políticas que componen el Pleno de esta corporación. Nuestra obligación es la de iniciar una propuesta por parte del Gobierno actual, pero también se van a escuchar todas y cada una de las propuestas que tengan que hacer los que conforman este Gobierno insular o este Pleno de la isla de Fuerteventura, que es la representación de la voluntad de los majoreros y de las majoreras. Para ello estamos arbitrando las medidas telemáticas necesarias y legales para poder celebrar ese pleno de presupuestos que queremos tenerlo probablemente con total seguridad a final de esta semana, pero con total seguridad a principios de la otra, para poner sobre la mesa todas estas soluciones. De nada sirve que otras u otras personas ahora mismo estén hablando de relanzar economía, de ayudar económicamente, de subvencionar económicamente, si nos estamos solapando a aquellas medidas que el Gobierno de la Nación están tomando. De nada sirve estirar recursos de los impuestos de los ciudadanos sin ningún sentido. Y no tengo miedo o temor a las propuestas económicas. Tenía cierta incertidumbre a las sanitarias, porque obviamente como las tenemos todos. Pero a las propuestas económicas a este Gobierno creo, y a este o cualquier otro, creo que todas las aportaciones e ideas son buenas, pero lecciones en cuanto a capacitación y cualificación creo que no se deben de dar, y menos en redes sociales absolutamente. Debo de terminar diciendo que en el ámbito de la agricultura y la ganadería y la pesca y en el ámbito del agua va este Cabildo a ayudar al sector. Ya lo está ayudando, no ahora por las peticiones de los alcaldes o peticiones de algunos grupos políticos, ya lo estaba ayudando desde hace tiempo. Desde luego a nadie se les va a dejar atrás, nadie que pierda una cosecha o nadie que pierda o tenga que vender sus instalaciones ganaderas no las va a dejar de recuperar, las va a recuperar y lo que vamos a hacer es que no las pierda. Pero también afecta a las boutiques, a las cafeterías, a las empresas de distribución, a los despachos de abogados, a todas y cada una de esas 4.352 empresas que existían en la isla de Fuerteventura antes de declarar el estado de alarma. La solución que tiene que tomar este Gobierno es para todos, no para un sector en concreto ni para un área en concreto, sino para todos en general. Y en eso cuentan ustedes con el compromiso de este Gobierno. Por lo tanto, debo de decirles que de nada sirve agitar lo que son las redes sociales con propuestas que no tienen sentido ni estudio económico. Hay que cumplir las normas, hay que cumplir las leyes que nos hemos dado, pero desde luego hay que ser ágiles. Y creo que este Gobierno ha demostrado ser ágil y además cumplir las normas. Por último, decirles que si seguimos en esta línea de mantenernos en nuestras casas, con esta línea del nivel de contactos entre amigos y familiares, podríamos estar en un escenario totalmente distinto. Un escenario totalmente distinto dentro de los próximos 15 días. Como saben, la semana pasada era el peor momento para aquellos contagios, aquellos asintomáticos que pudieran estar contagiados, que no lo supieran, pudiera dar positivo. No ha sido así en la isla de Fuerteventura. Afortunadamente, no lo ha sido así. Por lo tanto, tenemos que seguir en esta línea e intentar que estos 19 personas que existen hoy con el positivo cuanto antes estén curadas y cuanto antes además también puedan estar en sus casas y con sus familias. Eso es lo importante. Y a todas aquellas que han padecido la enfermedad, muchísimas gracias por aguantar esta situación, además estar confinados en casa, muchos de ellos, otros que han tenido que ir al hospital y sobre todo otros que nos han ayudado a poder identificar a más personas para estar seguros que hoy no tienen el COVID. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos por haber colaborado con la sanidad majorera y haber colaborado con el Gobierno de la isla y sobre todo nos falta poco, nos falta menos para poder hacerlo. A partir de que podamos levantar o se levante por parte del Gobierno de España este estado de alarma, veremos cuáles serán las siguientes medidas. Pero para una semana que nos falta es decisiva para poder acotar la enfermedad y sobre todo para poder tener a salvo la ciudadanía de Fuerteventura. Gracias. Pasamos a la lectura de las preguntas que han llegado por escrito. Primera pregunta, de Nuria González, Onda Fuerteventura.
¿Cómo se han distribuido los test que han llegado a Fuerteventura? Los test que han llegado a Fuerteventura, los PCR que han llegado a Fuerteventura, se les ha entregado al Servicio Canario de Salud porque son para llevarlos a los hospitales de referencia para poder hacer las pruebas a la inmensa mayoría de canarios. Desde luego, en el caso de Fuerteventura, en el peor escenario que teníamos calculado, que eran 948 personas, como estamos, como ya he dicho, en el nivel de contagios de 36 en total, aunque activos 19, si no me equivoco, no nos va a hacer falta ni la mitad, pero sí que tenemos el triple de las posibles necesidades de Fuerteventura. También pregunta de Nuria González, ¿qué medidas económicas se van a llevar a cabo como apoyo a las que establece el Gobierno? Las instrucciones que hemos acordado en el Consejo de Gobierno de hoy van a ser novedosas, desde luego, pero para ayudar a todos y cada uno de los sectores, a todos y cada uno de los sectores. ¿Y cuáles va a ser la novedad en esos sectores? Bueno, pues se ha dado instrucciones y se hace un instante a la Consejería de Economía y Hacienda para romper la regla del gasto y presentar un plan de estabilidad económico-financiera en función de las necesidades de Fuerteventura. Y a ver si alguno se atreve en el estadio donde luego se tiene que aprobar, que es el Ministerio, a no permitir a los ciudadanos de esta isla a utilizar nuestros impuestos para ayudar a todos y cada uno de los majoreros. Por Fuerteventura hoy pregunta Lourdes Benítez, ¿qué medidas se están tomando con los pacientes en seguimiento domiciliario? ¿Se controla efectivamente que no están saliendo a la calle y que no estén en contacto con otras personas? Bueno, yo creo que esa pregunta la debe de responder por los sanitarios. Y entiendo que así es y así ha sido, entre otras cosas, porque los niveles de contagio no han sido más allá de los que ya las tenían y, en cualquier caso, yo sé que la gente que está pasando esta enfermedad es sensata, es responsable y está curándose en su casa. Por Fuerteventura hoy también pregunta Álvaro Veiga, ¿podría informarnos de cuántos test se han hecho hasta la fecha para tener noción de la relación test-resultado y habitantes de la isla? Gracias. Pues aproximadamente el día de hoy estamos hablando de unos 300 y probablemente en los próximos días podamos llegar a ser 1000 más. Por COPE Fuerteventura pregunta Pía Peñagaricano. El sector primario pide la apertura del mercado de la biosfera, al igual que otras plataformas ciudadanas. ¿Qué va a hacer el Cabildo al respecto? ¿Baraja alguna línea para ayudar a la comercialización del producto como el que promueve el Cabildo de Gran Canaria, fomentando un mercado digital? Así es. El Cabildo de Fuerteventura tiene seis líneas de actuación en este caso, es decir, la adjudicación de la adquisición de parte de la producción, cosa que ya se estaba haciendo, y para poder comprar esa parte de la adquisición no se estaba haciendo, que se va a hacer para poder llevarla en estos lotes que repartimos de inserción social para los mayores y para los desempleados. Lo del soporte del mercado virtual también está trabajando en esa línea y creo que pueda estar activa a finales de esta semana. Además, como que también facilitar a algunos productores, cosa que ya se estaba haciendo, que grandes, en este caso cadenas de alimentación, puedan adquirir su producto y además como ayudarles en lo que referencia a lo que es la comida de los animales y el agua, el ver la posibilidad de no cobrarles el agua para aquellos agricultores durante estos meses, pero eso tiene que llevarse al pleno, ese pleno que le he dicho, probablemente en una semana y pico. Además, como de pagar de forma inmediata durante estas 2 semanas, pagarles las subvenciones que ya son concesionarios por ellas para este año 2020. Mire, y también mantener el servicio esencial del matadero. En cualquier caso, con respecto al mercado de la biosfera, no se va a abrir el mercado de la biosfera. No se va a abrir ese mercado de la biosfera. Vamos a facilitar a aquellos profesionales, a esos 49 profesionales que existen en la isla, todas estas ayudas para que puedan mantener ingresos y mantener su actividad productiva, pero el mercado de la biosfera, este Gobierno entiende que sería una insensatez desde el punto de vista sanitario poder abrirlo. A los hechos me remito, por ejemplo, en La Laguna, en Tenerife, que tienen abierto su mercado y tienen un nivel de contagio de más de 700 personas. Todos los sectores, todos, los de hostelería, los de asesoramiento, jurídicos, absolutamente todos y cada uno de los sectores de la isla de Fuerteventura están cumpliendo y están perdiendo y teniendo pérdidas millonarias. Nadie puede decir, nadie en esta isla puede decir que se debe favorecer a un sector en detrimento de otro. Sí vamos a ayudar al sector primario. Creo que esa alteración, ese estado de nerviosismo que se le está poniendo sobre todo a gente que se sacrifica muchísimo, quiero decirles y que les quede bien absolutamente claro, es decir, que ninguno va a perder su producción. Mire, es más sencillo. Esa línea de ayudas que este Gobierno va a hacer, va a coger la declaración de la renta, porque entiendo que lo han declarado,
del año 2019, la del 2018, perdón, para el 2019 la hacemos este año, mire, y lo que usted no haya podido ganar durante estos meses de confinamiento, el Cabildo arbitrará las medidas para poder dar, con su declaración de la renta. Aquí no habrá trampa ni cartón. Si usted en el año 2018, que fue un año, desde el punto de vista económico, la isla de Fuerteventura, muy bueno, excepcionalmente bueno en el ámbito turístico, esos datos que se declararon en la declaración de la renta del año 2019, así lo haremos. No se dejen engañar absolutamente por nada. Pero con respecto al mercado de biosfera, creo que sería, primero, injusto para el resto de los ciudadanos de sectores. Segundo, y creo que sería lo primero, sanitariamente un error absoluto. Lo vemos en Gran Canaria, lo vemos en Santa Cruz de Tenerife en el mercado de la Recoba y lo vemos en La Laguna en el mercado de La Laguna. Ya bastante se exponen los dependientes y dependientas de los supermercados de la isla de Fuerteventura como un servicio esencial a los que se les ha facilitado por parte de este Cabildo más de 5.500 mascarillas, porque obviamente todo ese material quedó confiscado en muchos de los casos en Madrid, en Valencia, en puertos como el de Barcelona. Seamos solidarios entre todos y este Gobierno también se da solidario con el sector. Nadie, absolutamente nadie va a quedar atrás, desde luego, y mucho menos un sector tan castigado como el agrícola y el ganadero. También pregunta Pía Peñagaricano de COPE. La ciudadanía denuncia el colapso de atención del programa impulsado por el Cabildo para atender a los colectivos más vulnerables. La sociedad civil se ofrece a complementar los servicios, pero ustedes advierten en su cuenta de Twitter que la asistencia no debe hacerse de manera voluntaria, sino a través de los cauces autorizados por las administraciones. ¿Cuál es la solución? ¿Se está atendiendo a todas las peticiones de ayuda de familias y mayores necesitados? Se está atendiendo absolutamente a aquellos que tienen la necesidad de hacerlo. Como he dicho antes en rueda de prensa, ruego a aquellas personas que ya tienen, cobran o tienen el pago por desempleo, que no colapsen las líneas para que la gente que se está haciendo a través de los ayuntamientos y de los servicios sociales, también de los ayuntamientos, para poder ser más ágiles, podamos ayudar a las personas mayores, a aquellas personas que no cobran sino una pensión no contributiva, a aquellas que no tienen retribución incluso de viudedad, a aquellas personas que no tienen ningún cobro de prestación de desempleo con anterioridad a este decreto de alarma. Y sobre todo, porque esto solo acaba de empezar. Y hemos habilitado una primera partida de 300.000 euros para llevar alimentos a los que no pueden pagar los alimentos, de momento. Y en esa línea vamos a seguir. Por lo tanto, yo creo que lo que no puede es organizarse la sociedad civil para poder llevar porque para eso ya están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Protección Civil del Cabildo, y hay que hacerlo de forma coordinada, o bien con los ayuntamientos, en las concejalías de servicios sociales, o con el Cabildo Insular de Fuerteventura en el área de bienestar social. Por tanto, yo creo que todo el mundo, si se canaliza a través de ahí, podemos tener más recursos y llevar a más gente que lo necesita, claro. Chano Martín, de Fuerteventura Digital, pregunta: ¿el Cabildo de Fuerteventura tiene una estrategia para la recuperación económica, sobre todo si el turismo no prevé recuperar la actividad hasta julio? El Cabildo de Fuerteventura, como he dicho antes, está acordado hace escasamente unas horas en Consejo de Gobierno el preparar una propuesta. Ojalá, Chano, el Cabildo de Fuerteventura y sus consejeros y consejeras tuvieran la solución absoluta a todo. Lo que sí le digo es que tenemos la capacitación suficiente en el punto de vista empresarial para poder poner una solución sobre la mesa que nos permita a todos avanzar en estos próximos 4 o 5 meses de prácticamente sin actividad económica o ralentización de la actividad económica. Pero el principal problema de lo que nos hemos ocupado este Cabildo y este Gobierno es de la salud. Por lo tanto, yo creo que nos queda todavía una semana más para que eso sea así, de forma más contundente, y todo el mes de abril. Y durante todo este tiempo hay que tener en cuenta todas las propuestas que hacen, no solo este Gobierno, que ya le digo, tiene capacitación más que demostrada en el ámbito personal no político, sino también de todos aquellos grupos políticos que quieran hacer propuestas que se estudiarán, se verá su viabilidad legal y se verá si realmente se aplica o no. En cualquier caso, decirle que este presidente ha llamado ya a diferentes empresarios, pequeños y grandes empresarios en la isla de Fuerteventura, para contar con su opinión. Ha ido llamándolos durante estas 2 semanas para tener una propuesta o opinión de cómo podemos volver a relanzarlos a todos y volver a estar en niveles de actividad económica como pre-alarma, el decreto de alarma, lo antes posible,
Y eso para mí, lo antes posible, es que por lo menos lo podamos conseguir en los próximos 9 meses. Fíjese si me atrevo o no a decirle una fecha, pero todo dependerá, absolutamente todo dependerá de la evolución sanitaria en nuestro país, desde luego, en nuestra región también, pero desde luego en Fuerteventura. Hace la misma pregunta prácticamente Ingo Topfer de Hola FM Radio Fuerteventura e Itziar Fernández de la provincia, con lo cual creemos que se da por contestada con la respuesta anterior referente a los agricultores y el mercado de la biosfera. Pasamos, presidente, a las preguntas en directo que llegan. La primera de Fuerteventura FM, Sergio Lavandera, pregunta: ¿es remota la posibilidad que las zonas con menos incidencia del virus pudieran ver suavizadas las medidas de confinamiento? Es probable, así se ha anunciado por las autoridades sanitarias estatales, y por eso mi llamamiento a seguir manteniendo de forma estricta las medidas actuales de distanciamiento social y sobre todo las medidas higiénicas personales, para que cuanto antes podamos nosotros, ya que hemos hecho ese esfuerzo y además por la condición de isla, de poder ir saliendo cuanto antes a la calle. Es probable, es pausado, es cierto que vaya así, siendo así, y también sé que lo que cuanto antes estemos como isla zanjada esta pandemia, pues probablemente podamos ya ejercer la posibilidad de pedir a las autoridades sanitarias que nos vayan, con obviamente las restricciones que esto va a conllevar, nos pueden ir saliendo a la calle. Pero lo que sí es cierto es que hay que salir todos, y cuando se dice todos no es todo un país, no es toda una isla, es todo un continente, en este caso toda Europa, que son, en el caso de Fuerteventura, pues nuestros clientes, nuestros hoteles, los que tendrían la empleabilidad luego para las miles de trabajadores que están ahora sufriendo este ERTE de manera provisional. Por tanto, las medidas, en mayor medida, dependerá que ciertos estados también sean serios a la hora de tomar sus medidas. Y cuando hablo de seriedad, por ejemplo, hablo a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Reino Unido aún, que no está haciendo nada estricto, y ya de disparate ya no hablamos, porque eso tendríamos que mirar hacia el oeste de Fuerteventura, como lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Pregunta Santiago Travieso, Radio Sintonía Fuerteventura en directo. La decisión del Consejo de Gobierno del Cabildo de reajustar los presupuestos y la posibilidad de celebrar el Pleno de forma telemática significa que se procederá a una modificación de crédito al tener el Cabildo sus presupuestos aprobados. ¿Se puede conocer el alcance de dicha modificación? Inicialmente el alcance de la modificación está calculada por parte del Gobierno en torno a unos 20 millones de euros para luego dar concreción a ciertas políticas, pero desde luego, como ya le he dicho, es decir, vamos a reestructurar absolutamente todo también, a también saltarnos, como se diría, la regla del gasto para presentar ese plan económico-financiero por otras medidas que pudieran llegar a ser más novedosas, que creo que nos permitirían a las empresas majoreras poder tener, por lo menos desde la inversión pública, del dinero que ya tenemos en nuestras cuentas corrientes, de los impuestos que ya tenemos, sin que nadie tengamos o sobrevuele la sospecha de que nos quiten nuestros impuestos. Mónica Quintero, del Enfoque Fuerteventura, pregunta en directo. Siendo cautelosos y teniendo en cuenta el planteamiento del presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, de una apertura escalonada y progresiva del actual confinamiento en Canarias, ¿apoya el Cabildo de Fuerteventura esa salida escalonada del confinamiento? ¿Cuál sería el protocolo para empezar esa salida escalonada? Bueno, lo que ha dicho el presidente de Canarias yo creo que es de sentido común. Si en Fuerteventura en 15 días tuviéramos una población 100% sin contagios y controlando absolutamente todo aquel que entra de fuera de Fuerteventura, que es fundamentalmente el que venga por vía Madrid, esos 3 vuelos que tenemos, que además vayan a hacer cuarentena y hagan la cuarentena por ellos mismos, primero por ellos, luego por su familia y luego por el esfuerzo que nosotros hemos hecho, y además controlar también los viajes que vengan de gente que pueda venir de otras islas a Fuerteventura, que se cumpla el decreto de alarma, que solo sean por motivos de trabajo o por venir a su residencia. Si eso es así, de nada tiene sentido que estemos un mes más en casa. Ahora, desde luego, ya le digo, en mi opinión, creo que nosotros deberíamos de hacer primero cumplir con el decreto que está, y en segundo lugar ser lo suficientemente cautelosos también para poder seguir teniendo pues estos entornos saludables. Pues estamos invirtiendo en limpieza de edificios públicos, colegios, guagua, paradas de guagua, es decir, hospitales, centros de salud. Un esfuerzo que está haciendo el Cabildo de Fuerteventura para ayudar a los servicios de limpieza municipales, para que en esa línea podamos estar ya, o que nos puedan decir desde las autoridades sanitarias que desde ese punto de vista podemos estar tranquilos, aunque obviamente esto, el que se atreva a decir
cuál es la certeza de lo que puede desde el punto de vista sanitario en un futuro, pues desde luego yo no, porque no tengo esa capacitación para hacerlo, pero salir escalonadamente, si esta isla está libre de COVID, desde luego creo que nos hemos ganado los majoreros a tener ese derecho con las medidas de distanciamiento social que lamentablemente me da que durante mucho tiempo, hasta que no exista una vacuna, vamos a tener que seguir llevando a cabo. Mónica Quintero hace una segunda pregunta, pero coincide con la pregunta hecha por Santiago Travieso de Radio Sintonía, con lo cual queremos que está respondida. No hay más preguntas, presidente. Bueno, pues agradecer a los medios de comunicación su interés y a los ciudadanos de Fuerteventura decirles que seguiremos informándoles puntualmente de todas aquellas cuestiones en el ámbito sanitario que creo que son de interés para todos y sobre todo en aquellas medidas económicas que será a posterior, que cuando hagamos las propuestas que tenemos que hacer como gobierno serán mejoradas, cambiadas, modificadas por aquellas también que crean que no hayamos tenido en cuenta, que creamos que pudiéramos mejorar. Ahora, eso sí, no vamos a tirar el dinero, vamos a invertir el dinero. Con este gobierno no cuenten para subvenciones que no vayan a ser productivas ni ayudas que no vayan a ser productivas, sino para ayudar a todos y cada uno de las personas de esta isla, tanto de empresarios, pequeños y medianos empresarios, como también de desempleados. Y en el ámbito de la formación, lo mismo. Decirles también que este Cabildo ha habilitado, lo digo porque no solo se comunica en esta rueda de prensa, sino vamos comunicando a través de los medios de comunicación, medidas en el ámbito educativo, sobre todo cuando se acaban de suspender las clases. Hay mucha gente que no tiene ni internet, ni por supuesto equipos electrónicos, y la consejería del Cabildo del área de educación está también trabajando en poder prestar esa ayuda, tanto técnica, en este caso como de conexión, para que nadie se quede atrás en la isla de Fuerteventura. Todos y cada uno de los teléfonos del Cabildo en los que hemos publicitado durante todos estos días para diferentes informaciones, pueden llamar para todas esas informaciones. Solamente, por favor, en el ámbito de la inserción social, la ayuda social, esa no, pero para el resto, en todas y cada una de esas dudas, para que podamos ir ya de forma directa, ir ayudándoles en todas aquellas líneas que ya le he dicho, hemos ido comunicando, pero que saben que están en página web del Cabildo, porque lo puedan ir mirando, y aquellos que no puedan hacerlo, pues le digan también a aquellos usuarios que no puedan tener esa posibilidad de tener pues un dispositivo electrónico para poder verlo, o incluso internet en sus casas, si saben, que nos vayan avisando para poder ir ayudando, sobre todo a las personas más necesitadas. Gracias, buenos días.